El día de hoy vamos a iniciar el día y vamos a terminar el ciclo del día de hoy hablando de un tema que es muy importante, que es el tema de enlace químico, ¿ya? El tema del enlace químico es tal vez uno de los temas más amplios en química, tal vez desde mi punto de vista, tal vez uno de los temas más importantes, porque gracias al enlace químico tú luego vas a permitir hablar, vamos a decir, justificar cómo es que se comporta la materia como tal. O sea, básicamente todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, hasta cierto punto, tiene un comportamiento como cuerpo, como ente, que está relacionado con el enlace químico. Profesor, todo, en principio sí. Por ejemplo, si tú quieres hablar o quieres entender por qué el agua hierve a 100 grados Celsius, tendrías que hablar del enlace puente de hidrógeno que tiene el agua. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de la tensión superficial que tiene el agua, que en sí es un concepto físico más que es un concepto químico, ¿ya? Y que hace posible que, por ejemplo, los insectos puedan posarse sobre el agua sin que se hundan, ¿no? Tendrías que, además de hablar de la tensión superficial como aspecto físico, tratar de entender por qué se cumple eso, que es por el enlace puente de hidrógeno que tiene el agua. Porque, por ejemplo, cuando tú guardas agua en una botella de vidrio, en el freezer, esta se revienta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay un enlace ahí de tipo puente de hidrógeno que cuando el agua pasa de la fase líquida a la fase sólida se expande y por lo tanto provoca que una botella de vidrio se pueda romper. Profe, pero solamente está hablando del agua, ya vámonos con otras sustancias. Por ejemplo, hablemos del hielo seco, del dióxido de carbono, ¿no? Si no, yo dejo un poco de hielo seco en el suelo o a la intemperie y vas a empezar a ver cómo este pasa de la fase sólida a la fase vapor. A ese cambio de fase se le llama sublimación. ¿Y cómo lo puedes explicar? Lo puedes explicar por los enlaces intermoleculares, que son las fuerzas de London, que son fuerzas muy débiles. O si, por ejemplo, la gasolina se evapora con mucha facilidad y no lo hace tanto así, por ejemplo, el aceite, es porque la gasolina, las fuerzas intermoleculares, que son enlaces de la fuerza de London, hacen posible de que esta gasolina se evapore. O si de repente yo veo un cuerpo metálico, ¿no? Porque es un metal por el enlace metálico que existe entre las especies. Si la sal como cuerpo puro no conduce la electricidad, pero sí lo conduce en su forma líquida, eso se explica con el enlace iónico. Entonces, muchas de las propiedades que nosotros tenemos a nuestro alrededor, si tú le quieres dar un enfoque químico, pueden ser explicadas, pero para eso tú tendrías que entender qué tipo de enlace tiene cada cuerpo, eso es lo primero, y entender cómo funciona cada uno de estos enlaces. ¿Es sencillo? La realidad que no es sencillo, es bastante tedioso porque tienes que leer, entender, leer muchísimo y eso contrastarlo con lo que tú tienes en el medio, ¿no? El tipo de moléculas, ¿no? Si es una molécula de dióxido de carbono, si es una molécula de agua, si es una molécula de algún hidrocarburo que está en la gasolina, whatever. Pero el tema es que tú conociendo todas esas, todo ese esquema teórico, tú vas a poder explicar por qué la materia se comporta como se comporta. Incluso, o sea, ni yo mismo que tengo muchos años viendo química, viendo el enlace químico, podría decirte que lo sabemos al 100% porque hay tantas sustancias y cada una se maneja de una manera tan diferente y hay tantas especificaciones para cada uno que es muy complejo. Nosotros lo que vemos son los fundamentos, la base, ¿ya? Así que a ti lo que te sirve es la base para el examen de admisión, porque si tú ingresas a la universidad, por ejemplo, para ser ingeniero y en algún momento vas a llevar mecánica de sólidos, seguro vas a tener que relacionar el enlace químico con los sólidos. O si, por ejemplo, entras a la universidad y vas a ver mecánica de fluidos, por ejemplo, en San Marcos, vas a tener que relacionar el enlace químico con la viscosidad de los fluidos, con la tensión de los fluidos.
en la tensión superficial de los fluidos, como para que puedas enlazar uno con otro. O si entras a medicina, vas a tener que trabajar el enlace químico en los compuestos orgánicos para poder entender cómo estas moléculas biológicas interaccionan entre sí, cómo es que los agentes activos en la medicina producen cambios a través de enlaces en el cuerpo humano. O sea, es muy amplio el concepto, pero nosotros lo que hacemos para efectos de examen de admisión es conocer los fundamentos. Tú necesitas conocer esos fundamentos y estos fundamentos te van a ayudar a que luego, ya estando dentro de la universidad o en la carrera que hayas elegido, tú puedas extenderlo mucho más. Hay casos en los que ni siquiera te das cuenta que los estás estudiando, te diré, porque por ejemplo he tenido yo exalumnos que ya han estado en la universidad y le digo, oye, ¿cómo te fue con el tema del enlace químico? ¿Verdad? O sea, sé que lo llevé en algún momento, pero ni siquiera me di cuenta porque todo pasa tan rápido y tienes que estudiar tanto y leer tanto, pero entonces con mucha más razón te sirve que en esta etapa tú empieces a conocer los fundamentos para que luego cuando los tengas al frente puedas aplicarlo o te sea mucho más fácil de entender. ¿Ya? Entonces vamos a ir al punto que nos toca el día de hoy, que es hablar acerca del enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? El enlace químico viene a ser todo tipo de fuerza, pero de naturaleza eléctrica, ¿ya? Típicamente de naturaleza eléctrica que mantiene unidos a átomos, iones o moléculas, ¿ya? Todo tipo de fuerza. O sea, el enlace, si bien es cierto, el término enlace, lo primero que se te viene a la mente es unión, ¿ya? No es una unión física, ¿ya? O sea, el enlace químico no es una unión física, no es como que, por ejemplo, yo tengo aquí un metal, tengo otro metal y de repente los uno por soldadura con otro metal, no. O de repente tengo un poco de plastilina con otro poco de plastilina y los uno con un palito de dientes, no, tampoco. Es todo tipo de fuerza de naturaleza eléctrica que mantiene unidos a átomos, iones o moléculas. Entonces son fuerzas, ¿de acuerdo? Que los mantienen unidos. Así como dos imanes se pueden mantener unidos por el campo magnético, igual los átomos, los iones o las moléculas se pueden mantener unidos por ese tipo de fuerzas que corresponde al enlace químico. Entonces vamos a empezar a estudiar al enlace químico. En primer lugar, vamos a hacer un recordaris de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Para el enlace químico, particularmente para nosotros, para efectos de examen de admisión, a nosotros nos interesan los elementos representativos. Chicos, elementos representativos son elementos de la familia A o de la familia B. ¿Qué tú dices? ¿Familia A o familia B? Familia. Familia A. Entonces, cuando nosotros hablamos de alimentos representativos, hablamos de elementos de la familia A de la tabla periódica. O sea, familia A, estamos hablando de estos elementos y estamos hablando de estos elementos. ¿Ya? Familia A de la tabla periódica. Entonces, esos elementos, ¿cómo se van a combinar? ¿Cómo se van a enlazar? Profe, ¿y los del medio no se enlazan? Sí, también se enlazan. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos en química general para examen de admisión, nos interesa lo de acá y nos interesa lo de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos el enlace en estas sustancias? Bueno, el enlace en estas sustancias se va a clasificar en dos grandes grupos. Va a ser el enlace iónico, el enlace covalente o pues, el enlace interatómico o el enlace intermolecular, ¿ya? Pero ese enlace interatómico o intermolecular entre átomos o entre moléculas va a terminar siendo explicado en función de cómo los electrones externos, los electrones de valencia, interactúan y cómo yo puedo identificar un electrón de valencia. Un electrón de valencia es el electrón que se encuentra en el último nivel de energía. ¿Y cómo yo ubico a ese electrón en el último nivel de energía? A partir de la configuración electrónica. Por eso es que nosotros hemos estudiado configuración electrónica. Si un elemento, imagínate de la familia A, se encuentra en el grupo 1, es porque tiene un electrón de valencia. O sea, en su último nivel tiene un electrón de valencia. Si está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Grupo 3, 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Tú vas colocando los electrones de valencia uno tras uno alrededor del símbolo del elemento químico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá colocas 1, 2, 3, 4, coincide con el grupo al cual pertenece en la tabla periódica. Y si hubiera un quinto, vas agregando parejas, ¿de acuerdo? Típicamente,
lo que va a ocurrir es que los elementos quieren parecerse electrónicamente a un gas noble, ¿de acuerdo? Para eso ganan, pierden o comparten electrones, es la idea, ¿ya? Si un elemento se quiere parecer, o si un átomo se quiere parecer electrónicamente a un gas noble, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que gana, pierde o comparte electrones. Un gas noble típicamente va a tener 8 electrones en su nivel externo. A eso por lo general se le llama la regla del octeto. No es una regla que tú la vayas a encontrar definida en libros, pero en el sistema preuniversitario se habla de la regla del octeto. O sea, 8 electrones externamente para lograr que una especie se parezca electrónicamente al gas noble. Entonces, por ejemplo, si tú ves aquí al flúor, ¿ya? El flúor tiene 7 electrones en su nivel de valencia. ¿Cuál sería su tendencia natural? Ganar un electrón. Si gana un electrón, entonces tiene 8 externamente y se parece al gas noble. Profe, entonces el flúor se convierte en neón, no papalino. No, 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 no. Ten mucho cuidado porque es el error que a veces muchos alumnos cometen. Oye, dices, el flúor se convirtió en neón. No es cierto. El flúor ganó un electrón y electrónicamente, se parece al neón, porque tiene también 8 electrones en el nivel externo. Pero no es que el flúor se haya convertido en neón, sino que tiene un electrón de más, ¿ya? Y electrónicamente adquiere la distribución de su capa de valencia. En el caso, por ejemplo, del oxígeno, del azufre, su tendencia natural es a ganar 2 electrones. Mientras que, por ejemplo, en el caso del litio, el berilio, ellos, en vez de ganar electrones, lo que quieren es perder electrones. Profe, pero si pierden electrones, no van a tener electrones externamente. No, mentira. O sea, sí tienen porque al perder un electrón, se parecen al gas noble anterior. Entonces, por esa razón, la tendencia de estas especies es a perder electrones para parecerse al gas noble anterior. Profe, ¿por qué? Bueno, por fuerzas, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que un átomo tiende a ganar 1 o 2 electrones o a perder 1 o 2 electrones. Ganar o perder más de 2 electrones es complicado porque la cantidad de energía que se necesita es mucha. Entonces, para el caso, por ejemplo, del litio, del magnesio, del sodio, la tendencia es, bueno, ya, pierdo 1 o 2 electrones. Para el caso del flúor, del oxígeno, ya gano 1 o 2 electrones. Pero para el caso de estas especies, por lo general, ya la tendencia no es a ganar o perder electrones, sino a compartir electrones. Hay otra forma de enlace químico. Entonces te das cuenta que la forma en cómo las especies se van enlazando va a depender mucho de cómo se encuentra su capa de valencia. Y es a lo que nosotros vamos a tratar de apuntar a entender el día de hoy. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? Chicos, pregunta, consulta, comentario. ¿Nada? Ya. Entonces, te dicen acá, por ejemplo, en el primer caso, ¿ya? Proponer la notación de Lewis para un átomo cuyo número de masa es 80 y posee 45 neutrones. Ya, bueno, entonces, ¿qué haríamos en este caso, muchachos? Mira, lo que te están diciendo acá es que tú vas a partir de una especie, vamos a llamarle E, ¿ya? Que tiene número atómico, perdón, número de masa 80 y tiene número de neutrones igual a 45. Entonces, el número de neutrones igual a 45. Chicos, si yo tengo un número de masa y tengo número de neutrones, ¿qué es lo que puedo calcular? El número atómico. El número atómico. O sea, yo podría calcular acá el valor de Z. Y Z también me representa el número de electrones, ¿cierto? Entonces diré Z, para nuestro caso, ¿cuánto vendría a ser? Está fácil, ¿no? ¿Cuánto vale Z? 35. 35. Muy bien, Z es igual a 35 y esto también me representa al número de electrones. Muchachos, si yo tengo 35 electrones, tendría que hacer la configuración electrónica para 35 electrones. Entonces, ¿qué diré? Por ejemplo, tú ya sabes, puedes utilizar al gas noble argón, ¿no? 18. De ahí, ¿quién sigue? 4s2, 3d10 y de ahí sigue 4p5. 18 más 2, 20, más 10, 30 y más 5, 35. Si quiero ubicar a este elemento en la tabla periódica, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿en qué periodo lo voy a encontrar y en qué grupo lo voy a encontrar? Recordemos, el periodo es el nivel más externo.
¿Quién es el nivel más externo? El cuarto nivel. Entonces diré, bueno, lo voy a encontrar en el periodo 4. Como su configuración termina en P, pertenece a la familia A. Y para la familia A, el grupo se halla sumando los electrones en S y P, o sea, pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Y si pertenece al grupo 7A de la tabla periódica, su notación de Lewis, ¿cuál sería? A ver, por acá voy a ponerle notación de Lewis. Su notación de Lewis sería la especie E. ¿Y cuántos puntitos le pones alrededor? 7, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí está la configuración electrónica para esta especie. ¿Ya? Acá lo voy a arreglar porque no se ve bonito. Grupo 7A de la tabla periódica. Ahí está. Listo. Entonces, ¿entendido el punto, chicos? ¿Sí o no? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Ya, veamos acá. Mira, el siguiente ejercicio me dice, proponer la notación de Lewis para un átomo que posee 9 electrones en los subniveles P de su configuración electrónica. Ya, entonces, tiene 9 electrones en los subniveles P de su configuración electrónica. Chicos, si yo hago la configuración electrónica, ¿cómo empiezo? A ver, digo, configuración electrónica, ¿ya? Sería 1s2, 2s2. ¿Quién continúa? Ayúdame. 2p6. 2p. ¿2p cuánto me dijiste? 6. 2p6. Ya. Entonces, me quiero detener aquí un momento, porque si acá te dicen que debe haber 9 electrones en los subniveles P, y ya tenemos acá 6 electrones en este subnivel P. ¿Quién continúa en la configuración? ¿Quién continúa en la configuración, Sería chicos? 5. ¿Qué? ¿Quién va a continuar? Acá. ¿Quién continúa? ¿Recuerdas? 3s2, ¿no? Y de 3s2, ¿quién continúa? 3p3. 3p, ya, pero 3p, ¿cuánto le vas a colocar? 3. 3p3, 3p3, ¿no? Porque ahí vas a tener 6 más 3, 9 electrones en los subniveles P. Ahora, analicemos, mira, ve. El último nivel de energía es el nivel 3. Si yo quiero ubicar este elemento en la tabla periódica, voy a decir, ¿a qué periodo pertenece este elemento? A ver, ayúdame. ¿A qué periodo pertenece? 0. Periodo 3, claro, porque es el mayor nivel de energía. El grupo, ¿en qué termina la configuración electrónica? ¿En qué está terminando? En P. Si termina en P, ¿a qué familia pertenece? ¿A o B? Familia Familia A. Entonces ya sé que él está perteneciendo a la familia A. Perfecto. Pertenece a la familia A. ¿Y el grupo quién me lo da? La suma de electrones. ¿Ya? ¿Y cuánto suman los electrones en S y P? ¿Cuánto suman? 5. 5. Entonces, grupo 5A de la tabla periódica. Entonces, muchachos, si yo deseo la notación de Lewis, ¿ya? La notación de Lewis. Esta notación de Lewis, ¿a qué sería igual? Bueno, vamos a tener acá cualquier elemento E cualquiera. ¿Con cuántos puntitos alrededor, chicos? ¿Cuántos puntos alrededor? 5. 5. Entonces vas a decir 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos alrededor. Esa sería su notación de Lewis. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, muchachos. ¿Nada? Ya. Entonces, ahora, entramos a otro punto importante, ¿ya? Metales versus no metales. Recordemos, ¿ya? Los metales, nosotros tienen propiedades particulares, ¿ya? Y estos metales nosotros los podemos encontrar porque existe acá, ¿no? Existe una, vamos a decir, una línea de frontera. ¿Cómo se llaman a los elementos que están en la línea de frontera? Estos de acá, ¿te acuerdas? También metales.
Ajá, semimetales o metaloides, ¿no? Antiguamente llamados metaloides. Entonces, todo lo que se encuentra hacia la izquierda, o sea, de este lado, son metales. Y todo lo que se encuentra hacia la derecha son no metales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tú tienes que reconocer quién es un metal y quién es un no metal en la tabla periódica, porque eso te va a facilitar el reconocimiento del tipo de enlace que tiene cada especie. ¿Cómo así, profesor? Bueno, porque los enlaces químicos se forman entre metal y no metal o entre no metales. Y si hablamos del enlace metálico ya es otro tema, pero por lo menos debemos tener en cuenta, el enlace va a ser entre metal y no metal o entre no metal, ¿ya? Un punto importante que hay que tener en cuenta es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la facilidad para atraer electrones durante la formación de un enlace químico. ¿Ya? Entonces, tú acuérdate que las especies, ¿ya? Tienden a adquirir configuración de gas noble. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al caso de un halógeno, o sea, por ejemplo, del flúor, ¿ya? Voy a escribirlo por acá, al flúor. Chin, chin, hay flúor, ¿ya? El flúor se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te pregunto, ¿cuál es la tendencia natural del flúor? ¿Ganar o perder electrones? Lúcete, ¿qué quiere el flúor? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. Ujú. Andreita, ¿por qué quiere ganar electrones? ¿Y cuántos electrones quiere ganar? Quiere ganar una para perderse más noble. Ajá, quiere ganar un electrón para parecerse a un gas noble. Entonces, una especie que quiere ganar un electrón es electronegativa, ¿ya? Y la especie que quiere perder un electrón es electropositiva. Bueno, te pongo otro ejemplo por acá. Imagínate que yo te digo al oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Te pregunto, ¿cuál es la tendencia natural del oxígeno? ¿Ganar o perder electrones? Ganar electrones. Ganar electrones. ¿Cuántos electrones quiere ganar, queridísima Carlita? 2. Dos, ¿no? ¿Por qué quiere ganar dos electrones? Para parecerse electrónicamente de los gases nobles. Excelente. Ese es el término, para parecerse electrónicamente a un gas noble. O sea, tener 8 electrones externamente y eso es lo que en muchos casos se le llama la regla del octeto. Hay que tener con cuidado ese término, ¿ya? Entonces, ellos, tanto el flúor como el oxígeno, quieren ganar electrones. Pero, por ejemplo, si yo tengo al sodio, y lo voy a poner acá, sodio, ¿ya? De número atómico 11, él quiere perder un electrón. Él se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica y él quiere perder un electrón. Porque si él pierde un electrón, se va a parecer al gas noble anterior. ¿Cuál es el gas noble anterior? El que tiene número atómico 10. ¿Qué gas noble tiene número atómico 10, chicos? ¿Qué gas noble tiene número atómico 10? Acuérdate. ¿Ah? El gas noble que tiene número atómico 10 es el neón. Entonces él quiere parecerse al neón. Entonces, la electronegatividad es una propiedad muy importante porque nos va a ayudar a entender, ¿ya? Si una especie, cuando se enlaza, quiere ganar, perder o compartir electrones, ¿ya? Los tres elementos más electronegativos en la tabla periódica son el FON, flúor, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Flúor, oxígeno, nitrógeno. Son los tres elementos más electronegativos en la tabla periódica. Flúor, oxígeno y nitrógeno. No hay ningún otro elemento más electronegativo que el flúor. Es el más electronegativo de todos. El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, pero menos electronegativo que el flúor. Y en el caso del nitrógeno, los dos más electronegativos que él son el flúor y el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la electronegatividad. ¿Para qué me sirve la electronegatividad? Para poder saber si una especie cuando se enlaza, su tendencia es a ganar, perder o compartir electrones. Si una especie quiere ganar electrones en un enlace químico, ¿cómo la llamo? ¿Electronegativo o electropositivo? Si una especie quiere ganar electrones, ¿cómo la llamas? Negativo. Electronegativo. Y si quiere perder electrones, ¿cómo lo llamas? Positivo. Electropositivo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el flúor que quiere ganar electrones, ¿qué sería? Negativo.
negativo, y el sodio que quiere perder electrones sería Positivo. positivo. La idea de ganar o perder electrones es parecerse electrónicamente ¿a quién? A los gases nobles. A un gas noble, ¿correcto? Un gas noble quiere decir tener 8 electrones externamente, excepto el caso del helio, porque acuérdate que el helio tiene 2 electrones externamente, ¿ya? Entonces, vayamos ahora al siguiente término, la clasificación de los enlaces químicos, y ahora sí entramos de lleno al enlace químico, ¿ya? El enlace químico se puede clasificar en 2 grandes grupos, o es interatómico o es intermolecular, ¿de acuerdo? Interatómico entre átomos, intermolecular entre moléculas, ¿ya? Interatómico puede ser iónico, covalente o metálico. Intermolecular son fuerzas intermoleculares muy débiles, por ejemplo, el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o las fuerzas del Lorentz. Si tú quieres hacerte una idea del enlace interatómico, imagínate que el enlace interatómico sería como tu cabeza, tus brazos o tus piernas unidos a tu cuerpo. Hay una unión muy íntima. ¿De acuerdo? Si tú quieres hablar del enlace intermolecular, imagínate tú tomándote de la mano con otra persona, con tu amigo, con tu amiga, con tu amiguis, no sé, ¿ya? Enlace interatómico, cabeza, brazos y piernas unido a tu cuerpo. Enlace intermolecular, tú unido de la mano con otra persona, ¿ya? Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Arrancarte un brazo de tu cuerpo o separarte a ti de la otra persona? ¿Qué es más sencillo? Separarse de la otra persona. Separarte de la otra persona. Y te lo pongo de otro modo. ¿Qué unión es más débil? ¿La unión cuerpo-brazo o la unión persona-persona? ¿Cuál es más débil? Persona a persona. La unión persona-persona. Eso te da una idea del enlace interatómico y el enlace intermolecular. El enlace interatómico es la unión en una molécula, ¿ya? En una sola unidad. En cambio, cuando tú hablas del enlace intermolecular, es entre moléculas. Entonces, es muy importante entender esto, chicos. Es muy importante porque los chicos no entienden esto de acá y se terminan rayando, porque en la parte de enlace hay mucho análisis. El enlace interatómico siempre, siempre, siempre es más fuerte que el enlace intermolecular. Eso quiere decir que la unión cabeza-cuerpo, brazos-cuerpos o piernas-cuerpos siempre es más fuerte que la unión personas-personas. ¿De acuerdo? A nivel persona. Pero a nivel enlace, siempre el enlace iónico, el covalente o el metálico, siempre es más fuerte que una fuerza intermolecular, del dipolo-dipolo, del puente de hidrógeno o las fuerzas del Lorentz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso es importante porque en el momento en que tú tengas que analizar las preguntas en un examen de admisión, sobre todo de MUNI, que es especialista en este tipo de preguntas de enlace químico, tú debes discriminar. Enlace interatómico siempre es más fuerte que el enlace intermolecular. O sea, iónico, covalente o metálico es más fuerte que el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o las fuerzas de Lorentz. ¿Ya? Vamos ahora a estudiar cada uno de estos enlaces, ¿ya? Sobre todo, bueno, cada uno no. Vamos a estudiar básicamente el enlace iónico y el enlace covalente, ¿ya? El enlace iónico ocurre entre metal y no metal mediante transferencia de electrones. Lo vamos a ver. Mira, iónico, metal, no metal, transferencia de electrones. Covalente ocurre entre dos no metales, pero mediante compartición de electrones. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije que en algún momento, ¿no? Las especies pierden, ganan electrones, pero cuando les resulta difícil ganar o perder electrones, tienden a compartir electrones. Típicamente las especies, ¿cuántos electrones ganan o pierden, chicos? Se los dije. Típicamente, ¿cuántos electrones ganan o pierden? Uno o dos electrones. Ganar o perder más de uno o dos, más de dos electrones, ¿ya? O sea, tres, cuatro hacia adelante, es más complicado, porque requiere mucha energía. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir en este caso es que las especies ya no ganan o pierden electrones, sino comparten electrones. Y esto es lo que significa el enlace covalente, ¿ya?
Entonces, vamos a ver el enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico, el covalente y el metálico, lo que te decía. Por ejemplo, si yo tengo el enlace iónico, lo puedo encontrar en la sal, en el cloruro del sodio. Y puedes ver, por ejemplo, sodio y cloro, metal, no metal, ¿ya? Metal, no metal, transferencia de electrones. Enlace covalente, lo puedo encontrar en el azúcar, lo puedo encontrar en el aceite. Aquí hay compartición de electrones. Y el enlace metálico en cualquier metal, el cobre, el oro, el aluminio, la unión entre ellos es a través del enlace metálico, ¿ya? Se corta en cualquier momento, descansamos 5 minutos y volvemos a retornar, ¿ya? Entonces, el enlace iónico es en lo que vamos a ir quedando. El enlace iónico típicamente entre metal y no metal, y el mecanismo es la transferencia de electrones, ¿ya? Metal, no metal, transferencia de electrones. ¿Cómo? Desde el metal hacia el no metal. ¿Y cómo funciona eso? El metal quiere perder electrones, el no metal quiere ganar electrones. Entonces, juegan entre sí. Metal transfiere el electrón, no metal lo gana. Y ambos alcanzan distribución electrónica de gas noble. El día de hoy vamos a iniciar el día y vamos a terminar el ciclo del día de hoy hablando de un tema que es muy importante, que es el tema de enlace químico, ¿ya? El tema del enlace químico es tal vez uno de los temas más amplios en química, tal vez desde mi punto de vista, tal vez uno de los temas más importantes, porque gracias al enlace químico tú luego vas a permitir hablar, vamos a decir, justificar cómo es que se comporta la materia como tal. O sea, básicamente todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, hasta cierto punto, tiene un comportamiento como cuerpo, como ente, que está relacionado con el enlace químico. Profesor, todo, en principio sí. Por ejemplo, si tú quieres hablar o quieres entender por qué el agua hierve a 100 grados Celsius, tendrías que hablar del enlace puente de hidrógeno que tiene el agua. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de la tensión superficial que tiene el agua, que en sí es un concepto físico más que es un concepto químico, ¿ya? Y que hace posible que, por ejemplo, los insectos puedan posarse sobre el agua sin que se hundan, ¿no? Tendrías que, además de hablar de la tensión superficial como aspecto físico, tratar de entender por qué se cumple eso, que es por el enlace puente de hidrógeno que tiene el agua. Porque, por ejemplo, cuando tú guardas agua en una botella de vidrio en el freezer, esta se revienta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay un enlace ahí de tipo puente de hidrógeno que cuando el agua pasa de la fase líquida a la fase sólida se expande y por lo tanto provoca que una botella de vidrio se pueda romper. Pero solamente está hablando del agua, ya vámonos con otras sustancias. Por ejemplo, hablemos del hielo seco, del dióxido de carbono, ¿no? Si no, yo dejo un poco de hielo seco en el suelo o a la intemperie, vas a empezar a ver cómo este pasa de la fase sólida a la fase vapor. A ese cambio de fase se le llama sublimación. ¿Y cómo lo puedes explicar? Lo puedes explicar por los enlaces intermoleculares, que son las fuerzas de London, que son fuerzas muy débiles. O si, por ejemplo, la gasolina se evapora con mucha facilidad y no lo hace tanto así, por ejemplo, el aceite, es porque la gasolina, las fuerzas intermoleculares, que son enlaces enlaces de la fuerza de London, hacen posible de que esta gasolina se evapore. O si de repente yo veo un cuerpo metálico, ¿no? Porque es un metal por el enlace metálico que existe entre las especies. Si la sal como cuerpo puro no conduce la electricidad, pero sí lo conduce en su forma líquida, eso se explica con el enlace iónico. Entonces, muchas de las propiedades que nosotros tenemos a nuestro alrededor, si tú le quieres dar un enfoque químico, pueden ser explicadas, pero para eso tú tendrías que entender qué tipo de enlace tiene cada cuerpo, eso es lo primero, y entender cómo funciona cada uno de estos enlaces. ¿Es sencillo? La realidad que no es sencillo, es bastante tedioso porque tienes que leer, entender, leer muchísimo y eso contrastarlo con lo que tú tienes en el medio, ¿no? El tipo de moléculas, ¿no? Si es una molécula de dióxido de carbono, si es una molécula de agua, si es una molécula de algún hidrocarburo que está en la gasolina, whatever.
pero el tema es que tú conociendo todas esas, todo ese esquema teórico, tú vas a poder explicar por qué la materia se comporta como se comporta. Incluso, o sea, ni yo mismo que tengo muchos años viendo química, viendo el enlace químico, podría decirte que lo sabemos al 100% porque hay tantas sustancias y cada una se maneja de una manera tan diferente y hay tantas especificaciones para cada uno que es muy complejo. Nosotros lo que vemos son los fundamentos, la base, ¿ya? Así que a ti lo que te sirve es la base para el examen de admisión, porque si tú ingresas a la universidad, por ejemplo, para ser ingeniero y en algún momento vas a llevar mecánica de sólidos, seguro vas a tener que relacionar el enlace químico con los sólidos. O si, por ejemplo, entras a la universidad y vas a ver mecánica de fluidos, por ejemplo, en San Marcos, vas a tener que relacionar el enlace químico con la viscosidad de los fluidos, con la tensión de los fluidos, con la tensión superficial de los fluidos, como para que puedas enlazar uno con otro. O si entras a medicina, vas a tener que trabajar el enlace químico en los compuestos orgánicos para poder entender cómo estas moléculas biológicas interaccionan entre sí, cómo es que los agentes activos en la medicina producen cambios a través de enlaces en el cuerpo humano. O sea, es muy amplio el concepto, pero nosotros lo que hacemos para efectos de examen de admisión es conocer los fundamentos. Tú necesitas conocer esos fundamentos y estos fundamentos te van a ayudar a que luego, ya estando dentro de la universidad o en la carrera que hayas elegido, tú puedas extenderlo mucho más. Hay casos en los que ni siquiera te das cuenta que los estás estudiando, te diré, porque por ejemplo he tenido yo exalumnos que ya han estado en la universidad y le digo, oye, ¿cómo te fue con el tema del enlace químico? ¿Verdad? O sea, sé que lo llevé en algún momento, pero ni siquiera me di cuenta porque todo pasa tan rápido y tienes que estudiar tanto y leer tanto, pero entonces con mucha más razón te sirve que en esta etapa tú empieces a conocer los fundamentos para que luego cuando los tengas al frente puedas aplicarlo o te sea mucho más fácil de entender. ¿Ya? Entonces vamos a ir al punto que nos toca el día de hoy, que es saber hablar acerca del enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? El enlace químico viene a ser todo tipo de fuerza, pero de naturaleza eléctrica, ¿ya? Típicamente de naturaleza eléctrica que mantiene unidos a átomos, iones o moléculas, ¿ya? Todo tipo de fuerza. O sea, el enlace, si bien es cierto, el término enlace, lo primero que se te viene a la mente es unión, ¿ya? No es una unión física, ¿ya? O sea, el enlace químico no es una unión física, no es como que, por ejemplo, yo tengo aquí un metal, tengo otro metal y de repente los uno por soldadura con otro metal, no. O de repente tengo un poco de plastilina con otro poco de plastilina y los uno con un palito de dientes, no, tampoco. Es todo tipo de fuerza de naturaleza eléctrica que mantiene unidos a átomos, iones o moléculas. Entonces son fuerzas, ¿de acuerdo? Que los mantienen unidos. Así como dos imanes se pueden mantener unidos por el campo magnético, igual los átomos, los iones o las moléculas se pueden mantener unidos por ese tipo de fuerzas que corresponde al enlace químico. Entonces vamos a empezar a estudiar al enlace químico. En primer lugar, vamos a hacer un recordaris de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Para el enlace químico, particularmente para nosotros, para efectos de examen de admisión, a nosotros nos interesan los elementos representativos. Chicos, elementos representativos son elementos de la familia A o de la familia B. ¿Qué tú dices? ¿Familia A o familia B? Familia. Familia A. Entonces, cuando nosotros hablamos de elementos representativos, hablamos de elementos de la familia A de la tabla periódica. O sea, familia A, estamos hablando de estos elementos y estamos hablando de estos elementos. ¿Ya? Familia A de la tabla periódica. Entonces, esos elementos, ¿cómo se van a combinar? ¿Cómo se van a enlazar? Profe, ¿y los del medio no se enlazan? Sí, también se enlazan. Pero vuelvo a repetir, nosotros estamos en química general para examen de admisión, nos interesa lo de acá y nos interesa lo de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo vemos el enlace en estas sustancias? Bueno, el enlace en esas sustancias se va a clasificar en dos grandes grupos. Va a ser el enlace iónico, el enlace covalente o el enlace interatómico o el enlace intermolecular, ¿ya?
Pero ese enlace interatómico o intermolecular entre átomos o entre moléculas va a terminar siendo explicado en función de cómo los electrones externos, los electrones de valencia, interactúan. ¿Y cómo yo puedo identificar un electrón de valencia? Un electrón de valencia es el electrón que se encuentra en el último nivel de energía. ¿Y cómo yo ubico ese electrón en el último nivel de energía? A partir de la configuración electrónica. Por eso es que nosotros hemos estudiado configuración electrónica. Si un elemento, imagínate de la familia A, se encuentra en el grupo 1, es porque tiene un electrón de valencia. O sea, en su último nivel tiene un electrón de valencia. Si está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Grupo 3, 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Tú vas colocando los electrones de valencia uno tras uno alrededor del símbolo del elemento químico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá colocas 1, 2, 3, 4, coincide con el grupo al cual pertenece en la tabla periódica. Y si hubiera un quinto, vas agregando parejas, ¿de acuerdo? Típicamente, lo que va a ocurrir es que los elementos quieren parecerse electrónicamente a un gas noble, ¿de acuerdo? Para eso ganan, pierden o comparten electrones, es la idea, ¿ya? Si un elemento se quiere parecer, o si un átomo se quiere parecer electrónicamente a un gas noble, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que gana, pierde o comparte electrones. Un gas noble típicamente va a tener 8 electrones en su nivel externo. A eso por lo general se le llama la regla del octeto. No es una regla que tú la vayas a encontrar definida en libros, pero en el sistema preuniversitario se habla de la regla del octeto. O sea, 8 electrones externamente para lograr que una especie se parezca electrónicamente al gas noble. Entonces, por ejemplo, si tú ves aquí al flúor, ¿ya? El flúor tiene 7 electrones en su nivel de valencia. ¿Cuál sería su tendencia natural? Ganar un electrón. Si gana un electrón, entonces tiene 8 externamente y se parece al gas noble. Profe, entonces el flúor se convierte en neón, no papalino. No. Ten mucho cuidado porque es el error que a veces muchos alumnos cometen. Oye, dices, el flúor se convirtió en neón. No es cierto. El flúor ganó un electrón y electrónicamente, se parece al neón porque tiene también 8 electrones en el nivel externo. Pero no es que el flúor se haya convertido en neón, sino que tiene un electrón de más, ¿ya? Y electrónicamente adquiere la distribución de su capa de valencia. En el caso, por ejemplo, del oxígeno, del azufre, su tendencia natural es a ganar 2 electrones. Mientras que, por ejemplo, en el caso del litio, el berilio, ellos, en vez de ganar electrones, lo que quieren es perder electrones. Profe, pero si pierden electrones, no van a tener electrones externamente. No, mentira. O sea, sí tienen porque al perder un electrón, se parecen al gas noble anterior. Entonces, por esa razón, la tendencia de estas especies es a perder electrones para parecerse al gas noble anterior. Profe, ¿por qué? Bueno, por fuerzas, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que un átomo tiende a ganar 1 o 2 electrones o a perder 1 o 2 electrones. Ganar o perder más de 2 electrones es complicado porque la cantidad de energía que se necesita es mucha. Entonces, para el caso, por ejemplo, del litio, del magnesio, del sodio, la tendencia es, bueno, ya, pierdo 1 o 2 electrones. Para el caso del flúor, del oxígeno, ya gano 1 o 2 electrones. Pero para el caso de estas especies, por lo general, ya la tendencia no es a ganar o perder electrones, sino a compartir electrones. Hay otra forma de enlace químico. Entonces te das cuenta que la forma en cómo las especies se van enlazando va a depender mucho de cómo se encuentra su capa de valencia. Y es a lo que nosotros vamos a tratar de apuntar a entender el día de hoy. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? Chicos, pregunta, consulta, comentario. ¿Nada? Ya. Entonces, te dicen acá, por ejemplo, en el primer caso, ¿ya? Proponer la notación de Lewis para un átomo cuyo número de masa es 80 y posee 45 neutrones. Ya, bueno, entonces, ¿qué haríamos en este caso, muchachos? Mira, lo que te están diciendo acá es que tú vas a partir de una especie, vamos a llamarle E, ¿ya? Que tiene número atómico, perdón, número de masa 80 y tiene número de neutrones igual a 45. Entonces, el número de neutrones igual a 45.
Chicos, si yo tengo un número de masa y tengo un número de neutrones, ¿qué es lo que puedo calcular? El número atómico. El número atómico. O sea, yo podría calcular acá el valor de Z. Y Z también me representa el número de electrones, ¿cierto? Entonces diré Z, para nuestro caso, ¿cuánto vendría a ser? Está fácil, ¿no? ¿Cuánto vale Z? 35. 35. Muy bien. Z es igual a 35. Y esto también me representa al número de electrones. Muchachos, si yo tengo 35 electrones, tendría que hacer la configuración electrónica para 35 electrones. Entonces, ¿qué diré? Por ejemplo, tú ya sabes, puedes utilizar al gas noble argón, ¿no? 18. De ahí, ¿quién sigue? 4s2, 3 de 10, y de ahí sigue 4p5. 18 más 2, 20, más 10, 30 y más 5, 35. Si quiero ubicar a este elemento en la tabla periódica, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿en qué periodo lo voy a encontrar y en qué grupo lo voy a encontrar? Recordemos, el periodo es el nivel más externo. ¿Quién es el nivel más externo? El cuarto nivel. Entonces diré, bueno, lo voy a encontrar en el periodo 4. Como su configuración termina en P, pertenece a la familia A. Y para la familia A, el grupo se halla sumando los electrones en S y P, o sea, pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Y si pertenece al grupo 7A de la tabla periódica, su notación de Lewis, ¿cuál sería? A ver, por acá voy a ponerle notación de Lewis. Su notación de Lewis sería la especie E. ¿Y cuántos puntitos le pones alrededor? 7, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí está la configuración electrónica para esta especie. Ya, acá lo voy a arreglar porque no se ve bonito. Grupo 7A de la tabla periódica. Ahí está. Listo. Entonces, ¿entendido el punto, chicos? ¿Sí o no? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Ya, veamos acá. Mira, el siguiente ejercicio me dice, proponer la notación de Lewis para un átomo que posee 9 electrones en los subniveles P de su configuración electrónica. Ya, entonces, tiene 9 electrones en los subniveles P de su configuración electrónica. Chicos, si yo hago la configuración electrónica, ¿cómo empiezo? A ver, digo, configuración electrónica, ¿ya? Sería 1s2, 2s2. ¿Quién continúa? Ayúdame. 2p6. 2p. ¿2p cuánto me dijiste? 6. 2p6. Ya. Entonces, me quiero detener aquí un momento, porque si acá te dicen que debe haber 9 electrones en los subniveles P, y ya tenemos acá 6 electrones en este subnivel P. ¿Quién continúa en la configuración? ¿Quién continúa en la configuración, chicos? 5. ¿Qué? ¿Quién va a continuar? Acá. ¿Quién continúa? ¿Recuerdas? 3s2, ¿no? Y de 3s2, ¿quién continúa? 3p3. 3p, ya, pero 3p, ¿cuánto le vas a colocar? 3. 3p3, 3p3, ¿no? Porque ahí vas a tener 6 más 3, 9 electrones en los subniveles P. Ahora, analicemos, mira, ve. El último nivel de energía es el nivel 3. Si yo quiero ubicar este elemento en la tabla periódica, voy a decir, ¿a qué periodo pertenece este elemento? A ver, ayúdame. ¿A qué periodo pertenece? 0. Periodo 3, claro, porque es el mayor nivel de energía. El grupo, ¿en qué termina la configuración electrónica? ¿En qué está terminando? En P. Si termina en P, ¿a qué familia pertenece? ¿A o B? Familia A. Familia A. Entonces ya sé que él está perteneciendo a la familia A. Perfecto. Pertenece a la familia A. ¿Y el grupo quién me lo da? La suma de electrones. ¿Ya? ¿Y cuánto suman los electrones en S y P? ¿Cuánto suman? 5. 5. Entonces, grupo 5A de la tabla periódica. Entonces, muchachos,
Si yo deseo la notación de Lewis, ¿ya? La notación de Lewis. Esta notación de Lewis, ¿a qué sería igual? Bueno, vamos a tener acá cualquier elemento E cualquiera. ¿Con cuántos puntitos alrededor, chicos? ¿Cuántos puntos alrededor? 5. 5. Entonces vas a decir 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos alrededor. Esa sería su notación de Lewis. Hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, muchachos. ¿Nada? Ya. Entonces, ahora, entramos a otro punto importante, ¿ya? Metales versus no metales. Recordemos, ¿ya? Los metales, nosotros tienen propiedades particulares, ¿ya? Y estos metales nosotros los podemos encontrar porque existe acá, ¿no? Existe una, vamos a decir, una línea de frontera. ¿Cómo se llaman a los elementos que están en la línea de frontera? Estos de acá, ¿te acuerdas? También metales. Ajá, semimetales o metaloides, ¿no? Antiguamente llamados metaloides. Entonces, todo lo que se encuentra hacia la izquierda, o sea, de este lado, son metales. Y todo lo que se encuentra hacia la derecha son no metales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tú tienes que reconocer quién es un metal y quién es un no metal en la tabla periódica, porque eso te va a facilitar el reconocimiento del tipo de enlace que tiene cada especie. ¿Cómo así, profesor? Bueno, porque los enlaces químicos se forman entre metal y no metal o entre no metales. Y si hablamos del enlace metálico ya es otro tema, pero por lo menos debemos tener en cuenta, el enlace va a ser entre metal y no metal o entre no metal, ¿ya? Un punto importante que hay que tener en cuenta es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la facilidad para atraer electrones durante la formación de un enlace químico. ¿Ya? Entonces, tú acuérdate que las especies, ¿ya? Tienden a adquirir configuración de gas noble. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al caso de un halógeno, o sea, por ejemplo, del flúor, ¿ya? Voy a escribirlo por acá, al flúor. Chin, chin, hay flúor, ¿ya? El flúor se encuentra en el grupo 7 de la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te pregunto, ¿cuál es la tendencia natural del flúor? ¿Ganar o perder electrones? Lúcete, ¿qué quiere el flúor? ¿Ganar o perder electrones? Ganar. Andreita, ¿por qué quiere ganar electrones? ¿Y cuántos electrones quiere ganar? Quiere ganar una para parecerse más noble. Ajá, quiere ganar un electrón para parecerse a un gas noble. Entonces, una especie que quiere ganar un electrón es electronegativa, ¿ya? Y la especie que quiere perder un electrón es electropositiva. Bueno, te pongo otro ejemplo por acá. Imagínate que yo te digo al oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Te pregunto, ¿cuál es la tendencia natural del oxígeno? ¿Ganar o perder electrones? Ganar electrones. Ganar electrones. ¿Cuántos electrones quiere ganar, queridísima Carlita? 2. 2, ¿no? ¿Por qué quiere ganar 2 electrones? Para parecerse electrónicamente de los gases nobles. Excelente. Ese es el término, para parecerse electrónicamente a un gas noble. O sea, tener 8 electrones externamente y eso es lo que en muchos casos se le llama la regla del octeto. Hay que tener con cuidado ese término, ¿ya? Entonces, ellos, tanto el flúor como el oxígeno, quieren ganar electrones. Pero, por ejemplo, si yo tengo al sodio, y lo voy a poner acá, sodio, ¿ya? De número atómico 11, él quiere perder un electrón. Él se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica y él quiere perder un electrón. Porque si él pierde un electrón, se va a parecer al gas noble anterior. ¿Cuál es el gas noble anterior? El que tiene número atómico 10. ¿Qué gas noble tiene número atómico 10, chicos? ¿Qué gas noble tiene número atómico 10? Acuérdate. ¿Ah? El gas noble que tiene número atómico 10 es el neón. Entonces él quiere parecerse al neón. Entonces, la electronegatividad es una propiedad muy importante porque nos va a ayudar a entender, ¿ya? Si una especie, cuando se enlaza, quiere ganar, perder o compartir electrones, ¿ya? Los 3 elementos más electronegativos en la tabla periódica son el FON,
flúor, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Flúor, oxígeno, nitrógeno. Son los tres elementos más electronegativos en la tabla periódica. Flúor, oxígeno y nitrógeno. No hay ningún otro elemento más electronegativo que el flúor. Es el más electronegativo de todos. El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, pero menos electronegativo que el flúor. Y en el caso del nitrógeno, los dos más electronegativos que él son el flúor y el oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la electronegatividad. ¿Para qué me sirve la electronegatividad? Para poder saber si una especie, cuando se enlaza, su tendencia es a ganar, perder o compartir electrones. Si una especie quiere ganar electrones en un enlace químico, ¿cómo la llamo? ¿Electronegativo o electropositivo? Si una especie quiere ganar electrones, ¿cómo la llamas? Negativo. Electronegativo. Y si quiere perder electrones, ¿cómo lo llamas? Positivo. Electropositivo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el flúor que quiere ganar electrones, ¿qué sería? Negativo. Negativo. Y el sodio que quiere perder electrones sería Positivo. positivo. La idea de ganar o perder electrones es parecerse electrónicamente ¿a quién? A los gases nobles. A un gas noble, ¿correcto? Un gas noble quiere decir tener 8 electrones externamente, excepto el caso del helio, porque acuérdate que el helio tiene 2 electrones externamente, ¿ya? Entonces, vayamos ahora al siguiente término, la clasificación de los enlaces químicos, y ahora sí entramos de lleno al enlace químico, ¿ya? El enlace químico se puede clasificar en dos grandes grupos, o es interatómico o es intermolecular, ¿de acuerdo? Interatómico entre átomos, intermolecular entre moléculas, ¿ya? Interatómico puede ser iónico, covalente o metálico. Intermolecular son fuerzas intermoleculares muy débiles, por ejemplo, el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o las fuerzas del Lorentz. Si tú quieres hacerte una idea del enlace interatómico, imagínate que el enlace interatómico sería como tu cabeza, tus brazos o tus piernas unidos a tu cuerpo. Hay una unión muy íntima. ¿De acuerdo? Si tú quieres hablar del enlace intermolecular, imagínate tú tomándote de la mano con otra persona, con tu amigo, con tu amiga, con tu amiguis, no sé, ¿ya? Enlace interatómico, cabeza, brazos y piernas unido a tu cuerpo. Enlace intermolecular, tú unido de la mano con otra persona, ¿ya? Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Arrancarte un brazo de tu cuerpo o separarte a ti de la otra persona? ¿Qué es más sencillo? Separarse de la otra persona. Separarte de la otra persona. Y te lo pongo de otro modo. ¿Qué unión es más débil? ¿La unión cuerpo-brazo o la unión persona-persona? ¿Cuál es más débil? Persona a persona. La unión persona-persona. Eso te da una idea del enlace interatómico y el enlace intermolecular. El enlace interatómico es la unión en una molécula, ¿ya? En una sola unidad. En cambio, cuando tú hablas del enlace intermolecular, es entre moléculas. Entonces, es muy importante entender esto, chicos. Es muy importante porque los chicos no entienden esto de acá y se terminan rayando, porque en la parte de enlace hay mucho análisis. El enlace interatómico siempre, siempre, siempre es más fuerte que el enlace intermolecular. Eso quiere decir que la unión cabeza-cuerpo, brazos-cuerpos o piernas-cuerpos siempre es más fuerte que la unión persona-persona. ¿De acuerdo? A nivel persona. Pero a nivel enlace, siempre el enlace iónico, el covalente o el metálico, siempre es más fuerte que una fuerza intermolecular, del dipolo-dipolo, del puente de hidrógeno o las fuerzas del Lorentz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso es importante porque en el momento en que tú tengas que analizar las preguntas en un examen de admisión, sobre todo en UNI, que es especialista en este tipo de preguntas de enlace químico, tú debes discriminar. Enlace interatómico siempre es más fuerte que el enlace intermolecular. O sea, iónico, covalente o metálico es más fuerte que el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o las fuerzas de Lorentz. ¿Ya? Vamos ahora a estudiar cada uno de estos enlaces, ¿ya? Sobre todo, bueno, cada uno no. Vamos a estudiar básicamente el enlace iónico y el enlace covalente, ¿ya?
El enlace iónico ocurre entre metal y no metal mediante transferencia de electrones. Lo vamos a ver. Mira, iónico, metal, no metal, transferencia de electrones. Covalente ocurre entre dos no metales, pero mediante compartición de electrones. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije que en algún momento, ¿no? Las especies pierden, ganan electrones, pero cuando les resulta difícil ganar o perder electrones, tienden a compartir electrones. Típicamente las especies, ¿cuántos electrones ganan o pierden, chicos? Se los dije. Típicamente, ¿cuántos electrones ganan o pierden? Uno o dos electrones. Ganar o perder más de uno o dos, más de dos electrones, ya, o sea, tres, cuatro hacia adelante, es más complicado, porque requiere mucha energía. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir en este caso es que las especies ya no ganan o pierden electrones, sino comparten electrones. Y esto es lo que significa el enlace covalente, ¿ya? Entonces, vamos a ver el enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico, el covalente y el metálico, lo que te decía. Por ejemplo, si yo tengo el enlace iónico, lo puedo encontrar en la sal, en el cloruro del sodio. Y puedes ver, por ejemplo, sodio y cloro, metal, no metal, ¿ya? Metal, no metal, transferencia de electrones. Enlace covalente, lo puedo encontrar en el azúcar, lo puedo encontrar en el aceite. Aquí hay compartición de electrones. Y el enlace metálico en cualquier metal, el cobre, el oro, el aluminio, la unión entre ellos es a través del enlace metálico, ¿ya? Se corta en cualquier momento, descansamos 5 minutos y volvemos a retornar, ¿ya? Entonces, el enlace iónico es en lo que vamos a ir quedando. El enlace iónico típicamente entre metal y no metal, y el mecanismo es la transferencia de electrones, ¿ya? Metal, no metal, transferencia de electrones. ¿Cómo? Desde el metal hacia el no metal. ¿Y cómo funciona eso? El metal quiere perder electrones, el no metal quiere ganar electrones. Entonces, juegan entre sí. Metal transfiere el electrón, no metal lo gana. Y ambos alcanzan distribución electrónica de gas noble.